Columnas de opinión de la prensa escrita. Saludo cordial, amiga, amigo televidente, en este día lunes 16 de diciembre, ya estamos con editoriales y columnas de opinión. Y voy a comenzar haciéndole llegar mi saludo. ¿Quién le habla? El periodista David Foronda. Indudablemente ya estoy junto a usted. Comienzo con el diario Bolivia. Vamos ya con su editorial. Ahí está. El título del editorial del diario Bolivia hoy: Gran Bretaña, cuando gana el populismo, dice. Se ocupa del campo internacional, de lo que acontece en el Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, como usted prefiera. Y dice: la prensa internacional se ocupa en estos días de la victoria del conservador Boris Johnson, de las implicancias del resultado en la política interna de Gran Bretaña y sus alcances a nivel regional. La manera en cómo llegó al poder uno de los líderes más astutos y teatrales de la historia británica deja al mundo expectante ante un duelo político que no fue de doctrinas o propuestas racionales, sino una pugna de eslóganes, con el Brexit por bandera, claro está, desde hace ya muchos meses el Brexit y en fin. Fake news, dicen, o sea, noticias falsas, inestabilidad del electorado y alta influencia de la prensa sensacionalista. Los resultados de las elecciones en Gran Bretaña son la evidencia de que la gente decide hoy su voto empujada por odios y rechazos. Si la victoria de Donald Trump escandalizó en 2016, las elecciones británicas de esta semana no provocaron menor revuelo. Dos rubios muy comparables, dos líneas afines. No por nada el presidente estadounidense fue uno de los primeros en congratular al fortalecido primer ministro. Después de una aguda anemia política, Boris Johnson tiene ahora la fuerza suficiente como para aplicar el Brexit sin que le tiemble la mano, tal como pretendía, y de avanzar en una alianza comercial y estratégica con Estados Unidos. Europa, por supuesto, se siente amenazada por tales ideas que podrían realinear el comercio mundial. De modo que tras su aplastante victoria, Boris Johnson se separa de la Unión Europea. Ya no se utiliza entonces el euro en Gran Bretaña y todo vuelve a ser el nacionalismo de Gran Bretaña, el nacionalismo de Inglaterra, nacionalismo del Reino Unido, como usted quiera. Y recuerda en su editorial el diario Bolivia: son más de 3 años desde que los ingleses votaron en favor de salir de Europa, aunque no así los escoceses y ciudadanos de Irlanda del Norte, cuya opción es la contraria. El Brexit sorprendió y generó mucho estrés y ansiedad en la relación entre Gran Bretaña y su mayor aliado comercial desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, Estados Unidos. Con el Brexit en puertas, gracias a los resultados de la elección, la misma unidad de Gran Bretaña está amenazada. Dicen que ahora los escoceses nuevamente intentarían ser lo que siempre han sido, dicen, un país libre, Irlanda del Norte, en fin, ¿qué irá a pasar? Pero otros dicen que fortalece. Hay quienes dicen que saliendo de la Unión Europea, los productos que envían el resto de los países europeos a Gran Bretaña van a subir de precio terriblemente. En fin, pero advierta lo que ha pasado. No pudo lograrlo Margaret Thatcher, el Partido Conservador inglés nunca había estado tan robusto. Con este Johnson se dio una sorpresa en los pasados días. Sin embargo, dice el editorial del diario Bolivia, el triunfo de los conservadores en Gran Bretaña no solo muestra un reajuste en su política interna al desplazar a los laboristas del territorio de poder que ocuparon por casi un siglo. La manera de hacer política, el rol de la prensa, en especial de los tabloides sensacionalistas,
con dueños en su mayoría en favor de los conservadores, y los resultados logrados por los conservadores ingleses abre un campo para el análisis de las razones que parecen motivar a la gente al escoger a sus líderes. En su terapia de reflexión, los laboristas seguramente se preguntarán: ¿cómo es que un partido como el suyo, creado para representar a los trabajadores, perdió frente a un candidato que representa a las élites inglesas? Así es, Boris Johnson y su partido, por supuesto, representan a las élites de Gran Bretaña, mientras los laboristas tenían ahí sus seguidores y muchos entre los trabajadores ingleses. Bueno, en fin, sucedió lo que sucedió en Estados Unidos cuando Trump derrotó a los demócratas y volvió a instalar a su partido, a los republicanos, en el centro del poder a nivel mundial. ¿Qué utilizó Trump? Si hay que recordar, insultar a medio mundo, insultar a la candidata de los demócratas, la esposa de Bill Clinton, insultar al uno, al otro, y prometer una y otra cosa, y le dio resultado, ganó. Y bueno, se mantiene firme. Hay quienes dicen que en una segunda elección podría volver a ganar, pero ahora con el proceso que han comenzado contra él, bueno, ¿cómo se pintarán las cosas? En Gran Bretaña sucede algo parecido. Boris Johnson, que representa a las élites inglesas, se ha impuesto, tiene ahora mucha fuerza y los laboristas están por debajo. No le digo más porque a muchos dirán que nos interesa lo que pasa en Gran Bretaña. No, señor, tiene interés. Entonces, el actual ministro Boris Johnson podrá dar más respaldo al actual gobierno boliviano. Indudablemente que sí. Los laboristas, en cambio, con su líder, el señor, se me fue el nombre en este momento, estaban diciendo: no, el anterior presidente de Bolivia lo hizo bien. Entonces ahora con Boris Johnson, no, señor. Impulsar todo lo que se hace en Bolivia, estimular. Bueno, en fin, no deja de tener importancia, le digo. Tiene importancia lo que sucede en Estados Unidos, en Inglaterra, en el Reino Unido, para lo que representan en nuestro país. Vamos con la caricatura del diario Bolivia, ahí está en blanco y negro. Reforestación Parque Nacional Tunari, un parque venido a menos en Cochabamba. Ahora son los jóvenes, las familias que le están llevando arbolitos, y esperemos que sí se pueda reforestar este Parque Nacional Tunari y llegue a ser lo que fue otrora, un lindo lugar, no hoy deforestado, con incendios premeditados, etc. Vamos con el diario El Decano de la Prensa Nacional en este lunes 16 de diciembre de 2019. Se ocupa de lo que pasa en el campo de la seguridad y no deja de ser evidente. Grupos delictivos causan pánico en La Paz. Y dice, contrariamente a lo que ocurría hasta hace 8 o 10 años, la ciudad de La Paz ha sido convertida por vándalos delincuentes en sitio ideal para desarrollar hechos contrarios al bien público, proferir amenazas contra los habitantes y realizar actos que implican serios atentados. La Paz, sede de gobierno, dice el diario, se ha convertido por causa de esos grupos delictivos en la ciudad apropiada para cometer abusos y crímenes porque, según algunos de ellos han expresado, es ciudad indemne, donde ni la policía ni autoridad alguna puede hacer algo porque el poder organizado del mal ha sido instaurado, tanto en defensa de quienes han sido perseguidos por las autoridades, como por sentar precedentes contra quienes puedan acusarnos de hechos a los que llegamos tan solo por razones que solo son de nuestra competencia e interés. Así, cínicamente, algunos de esos delincuentes se han referido a la, entre comillas, misión que creen cumplir y como modo de justificar sus actos atentatorios contra la población, especialmente de la zona sur. Y nosotros, apunte nuestra, decimos no solo de la zona sur, en toda la ciudad. Nadie puede decirles grupos de bebedores están bebiendo a plena luz del día, al mediodía, 10 de la mañana, 11 de la mañana, mujeres, hombres, jovenzuelos, adolescentes, y haciendo barbaridades en las calles, en pleno centro, Plaza Eguino, Plaza Alonso de Mendoza, Evaristo Valle, la Pérez Velasco, etc. Y no hay quien les diga nada
a estos, la gente dice, maleantes de verdad. Realmente los grupos delictivos causan pánico en La Paz, se dedican a robar, a amedrentar a la gente, nadie les puede decir, dejen de beber, es mediodía. ¿Cómo lo van a hacer en la calle? Porque de inmediato vienen las amenazas. El diario prosigue diciendo al respecto, el problema adquiere tales contornos que en algunos barrios los vecinos han decidido organizar grupos de defensa con miras a contener excesos de los que están dispuestos a todo. Pero existe siempre el freno que la delincuencia no tiene. La imposibilidad de usar armas de fuego o armas blancas ante quienes están debidamente entrenados y, además, que no hay la decisión ni coraje necesarios que tiene la delincuencia y, claro, tienen estos delincuentes maleantes, ampones, asaltantes, para usar esos instrumentos con miras a herir o matar. ¿Qué hacer ante estos hechos que rebasan toda precaución?, se pregunta el diario. ¿Cómo hacer entender a toda esa gente que no deben atentar contra los derechos ajenos, menos cometer hechos contrarios a los derechos humanos? ¿Cómo hacerles comprender que ellos también tienen padres y parientes a quienes no querrían que sean víctimas de hechos como los que ellos cometen? Habría 1000 preguntas, dice el diario, para hacerles a esos delincuentes, pero hay que lamentar que en muchos casos el extravío de varios de ellos es debido a la poca formación en valores que tienen y nada raro a desavenencias entre sus padres que no les deja espacios para el diálogo, para la concordia y la armonía en el hogar. Consecuentemente, muchos padres de familia deberán tomar conciencia de lo que sucede en sus hogares y cuyas consecuencias sufren sus hijos. ¿Qué le parece? ¿Desplegar más policías? En el pasado gobierno del señor Morales, que ya no está, dicen que no habían ya policías. ¿Por qué? ¿Dónde están los policías? Dicen que un 50% del parque policial, el efectivo policial, iba, dice, destinado por autoridades de ese gobierno a perseguir a periodistas, políticos y a dirigentes, etcétera. Estaban en bares, cantinas, restaurantes civil y no habían policías en las calles. ¿Habrá sido así? Parece que sí, porque los policías brillaban por su ausencia. Ahora tendrán que, indudablemente, volver a las calles para proteger a la ciudadanía. Ahora vamos con la caricatura, ahí está. Venta de departamentos de 4 dormitorios, $130,000. Ofertas, dice, bajó 80,000, 50,000, ahora está en 20,000. Un constructor enojado vuelve a bajar hasta $20,000. Dicen que no hay compra, que hay exceso de ofertas de departamentos en edificios que terminaron, que se denominó el boom de la construcción, pero que todo era una especie de fantasía. Ahora están bajando, pero no están así que de 130,000 un departamento de 4 dormitorios le bajen a $20,000, pero sí que han bajado, están bajando y no pueden subir, no hay quien compre porque no hay dinero. Eso no deja de ser cierto, porque ahí está en la caricatura, en venta de un edificio completo, otro edificio, en venta, todo, departamentos en venta de 4, 3 dormitorios, todo está en venta, pero no hay quien compre. ¿Es así? Bueno, quien tiene dinerillo guardado, ahorrado, podrá comprarse un buen departamento que indudablemente le servirá para el futuro. ¿No le parece? Vamos ahora con página 7. Ahí está el fin electoral del binomio Camacho-Pumari. Muchos dicen, ya estoy cansado de escuchar Camacho-Pumari o Pumari-Camacho. Bueno, en fin, no dejan de tener razón por las cosas que suceden. Dicen que rápidamente adoptaron procederes de viejos lobos de la política o politiquería criolla, de hacer todo y bueno, pareciera que han aprendido, ¿no? Hay audios filtrados y una serie de cosas, pedir dinero, en fin. El fin electoral del binomio Camacho-Pumari. ¿Qué dice? Página 7, en este lunes 16 de diciembre. Es correcto decir que una buena parte del crédito de la movilización ciudadana registrada en los meses de octubre y noviembre pasado y que lograron la caída del gobierno de Evo Morales y la posterior transición democrática la tienen los dirigentes cívicos Luis Fernando Camacho de Santa Cruz y Marco Pumari de Potosí. Sí, señor, junto a los otros señores de Chuquisaca, de Tarija, en fin. Los cabildos que organizaron ambos y su predisposición a mantener firme su lucha ante cualquier circunstancia fueron decisivos para que el resto del país siga ese mismo camino.
Obviamente hubo más actores en esas luchas, empezando por Carlos Mesa, dice, el principal perjudicado del fraude montado por el gobierno y quien, tras una extenuante campaña de un año de duración, fue quien permitió el inicio de la ola de protestas contra Morales, un día después de los comicios, para no hablar de CONADE, otras plataformas y el trabajo de cientos de miles de bolivianos que bloquearon, marcharon y se manifestaron contra el deseo de eternizarse en el poder del exmandatario Evo Morales, ya tan repudiado por gran parte de nuestra gente en el país y también en el exterior. Continúa señalando este editorial, pero la dupla Camacho-Pumari fue con todo determinante. Parecía que se iba a convertir en la mejor representante de una nueva generación política, más democrática, más limpia y más comprometida. A pesar de que ambos habían puesto énfasis en su condición no partidaria y apolítica, Pumari y Camacho constituían un binomio ideal en el sentido de que ambos representaban mundos diferentes de la diversa sociedad boliviana. Sucedió todo lo contrario, dice página 7, sucedió todo lo contrario. Un audio en el que se escucha que Pumari pidió $250,000 para desarrollar su campaña, aparte de poder nombrar a los jefes de aduana de Potosí y Oruro, fue fatal para el joven dirigente sureño. Este explicó que el dinero no era para su bolsillo, sino para tareas de, entre comillas, logística, y en ello puede tener razón en el sentido de que Camacho, por sus relaciones con el mundo empresarial cruceño, tiene muchas más posibilidades de recaudar fondos que él, o sea que Pumari. La exigencia de los puestos de aduana es mucho más difícil de explicar. La difusión del audio implicó la ruptura de esa alianza. Tampoco sale bien parado de este asunto el propio Camacho, de quien se duda si fue él quien mandó a hacer la grabación y luego entregarla a un medio de comunicación. Eso demostraría que no es confiable y por lo tanto cualquier futuro aliado podría tener reparos de reunirse con él y negociar algo. Es lamentable que todo esto haya ocurrido, porque otra vez pone dudas sobre la transparencia de la política. Por ello dicen en nuestro medio, apunta nuestro amigo televidente, politiquería pura. Siempre ha sido así en Bolivia. Algún momento habrá habido política, pero generalmente ha sido politiquería. Luego dice, es lamentable que todo esto haya ocurrido porque otra vez pone dudas sobre la transparencia de la política e incluso de sus representantes más jóvenes. Como conclusión de esta telenovela, sin embargo, el más afectado de los dos fue Pumari, que casi ha estado obligado a suspender su carrera política. Dice, ¿qué le parece? ¿Qué opina usted respecto a esto? Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable los intereses, las angustias, en fin, caramba, llevan a esas situaciones. Vamos con la caricatura de página 7, ahí está, la caricatura, ¿qué se ve ahí? ¿Qué se ve? Hemos derrotado a los golpistas, dice ahí un señor que está tirado en el ring con guantes azules, con una nariz larga, indudablemente, es Evo Morales. ¿Usted qué dice Evo Morales? Y sigue vociferando y hablando cosas que no son, pareciera que está psicópata o tiene problemas mentales, ¿no? Alguien dice que debiera ser tratado por un psiquiatra, o hay muchos que lo dicen así, pero ahí está en el ring, ahora está cerca a Bolivia, está en Argentina, y dice, hemos derrotado a los golpistas, dice. ¿Qué golpistas? Dicen muchos. ¿Cuál golpe de Estado? Y bueno, ahí está. ¿Cómo interpreta usted esta caricatura? Lo dejo a usted, amigo televidente. Voy rápidamente ahora con el Alteño. Dice, el MAS y su nuevo jefe de campaña. Y destaca que el último ampliado del MAS decidió elegir como jefe de campaña a Evo Morales, quien renunció a la presidencia del Estado, sindicado de haber cometido un monumental fraude electoral. Morales, recuerda, dejó el poder el 10 de noviembre de 2019, cercado por una serie de conflictos sociales, aunque su popularidad se mantuvo por encima de otros actores políticos. Luego destaca, ¿qué es lo que mantenía el MAS? Era el respaldo popular. Muchos expertos y analistas políticos siempre coincidieron en decir que Evo es todo y el MAS no es nada, sustentados en que la imagen de Evo brillaba y su propio partido que nunca pudo construir cuadros políticos.
y lo que hizo es sacar provecho de las organizaciones sociales. Ahora que Bolivia avanza hacia nuevas elecciones, los masistas están obligados a demostrar su poder de convocatoria sin la presencia ni imagen de Evo, quien esta vez no será candidato a nada. El otro elemento es que el MAS no tiene el control del gobierno. Quizá de ahí se animaron a nombrar al expresidente como jefe de campaña. Ahora bien, si los adversarios del MAS creen que el partido de Morales está por el piso y al borde del epitafio, están equivocados, ya que el partido azul aún tiene fuerza y puede ser la sorpresa de las elecciones nacionales. Analistas y líderes políticos siempre se animaron en decir que el MAS tiene un voto duro que llega al 30%. ¿Se mantendrá ese 30% de preferencia? Se pregunta mucha gente y dicen que no, que ya bajó más porque la gente realmente repudia a Evo Morales y todos aquellos que robaron y robaron. Así lo dicen, ¿no? Así comentan en la calle, en el transporte público. Se dedicaron a robar, ¿por qué? Si no tienen que escapar todos. ¿Cuándo se ha visto que todos sus ministros, junto a un presidente que además renunció, escapen? Nunca, dicen. Bueno, hasta ahora, entre los que anunciaron su probable postulación a la presidencia, habla de este editorial de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. También se habla de Samuel Doria Medina y otros que barajan la posibilidad de presentarse en las elecciones. Haciendo un cálculo matemático y suponiendo que el MAS logre conservar su voto duro del 30%, que ya no es tal, dicen muchos, los nulos, blancos y ausentes sumen el 10%, queda 60%. Y si esta última cifra se divide en 4, el resultado es a 15%, eso significa que el MAS puede volver a ganar las elecciones. Bueno, pero dejemos de lado estos cálculos matemáticos, que vengan las elecciones y que suceda lo que tenga que suceder para bien del país, dicen, y no dejar volar ideas de acuerdo a lo que más le conviene a uno, a otro, en fin. Vamos ahora con ¿usted qué dice? ¿Cómo interpreta? No sé. Ahí está, el MAS y su nuevo jefe de campaña, hablando del señor Evo Morales. Vamos ahora con la caricatura, ahí está, la caricatura de El Alteño. Ahí está Bernoy, que le dice a un señor: así que tenemos una buena y una mala noticia, compadre. ¿Cuáles son? La buena, dice el señor, la buena que YPFB no ha encontrado un nuevo pozo. La mala es que parece de corrupción. ¿Cómo interpreta usted esta caricatura? Yo lo dejo a usted. También circula indudablemente hay boletines, cartas, hojas, en fin, como esta, Hoja del Sur, por ejemplo, y que no deja de tener cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, tiene una columna, dice, valija diplomática de un señor Molotov, y por ejemplo, dice: MAS formalizará a Andrónico Rodríguez como presidenciable junto a una exministra de Pollera. Son chimentitos políticos. Carlos Mesa, dice, a quien le robaron la victoria, insistirá esta vez quizá con otro cruceño. Bolivia, dijo Chi, ya no contará con los indecisos, que ahora tiene otras alternativas. Camacho Pumari podría ser una dupla atractiva, pero sin éxito en escala nacional. Sería funcional al MAS, dice. Óscar Ortiz apostaría a ser el caballo del corregidor, tropezando otra vez con la misma piedra, porque ya no lo quieren Óscar Ortiz. Patsi, con su saquito blanco de heladero desempleado, no arrastra ni a sus empleados de la gobernación, dice. No lo digo yo, lo dice aquí esta Hoja del Sur, ¿no? Segunda vuelta, dice, se jugará entre Mesa y Arsénico Rodríguez, y Molotov votará por Mesa. No he leído mal, es Andrónico, ¿no? Pero aquí está escrito Arsénico Rodríguez, y Molotov, el autor de esta columna, dice, votará por Mesa. Y también por ahí dice otro señor, hay otra columnita, dice, todos a votar por Puntero. Sí, ahí está en la primera plana. Dice, los terroristas quedaron atrapados en su propia trampa y sus representantes congresales no tuvieron otro remedio que obrar civilizadamente y guardar sus dinamitas en la faltriquera de sus traseros. Ovaciones por el consenso logrado para convocar a nuevas elecciones bajo un tribunal decente y probo. Por ley de gravedad, el MAS ya tiene candidato joven y alfabeto,
con nombre de supositorio, muy diferente a Evo, viejo y mañudo, dice. Carlos Mesa es otra opción valedera, principal víctima del fraude detectado, y como tercera alternativa oficialista se perfila Óscar Ortiz. Ojalá que Camacho no cometa el error de depositar su candidatura, que sería funcional al MAS. Los demás, si osan presentarse, serán un relleno superfluo. Se prevé una segunda vuelta entre el masista y Mesa. Ahora sí que el juego democrático toma color y se aguarda un pleito cívico emocionante y edificante, dice. Así le he leído también, está de tanto en tanto, hay otras cartas informativas, hojas, como por ejemplo la que circula de Humberto Bacaflor, siglo XXI, entre tantas también había otrora ABC, no sé si sigue publicando, pero bueno, no dejan de tener chimentos interesantes, referirse de esa manera al gobernador de La Paz con su saquito blanco, de heladero desempleado. Está en Loja del Sur, no se nos enoje el gobernador paceño, en Loja del Sur, en la edición de esta semana. Bueno, de esa manera llegamos al final de editoriales y columnas de opinión. Le agradezco por su atención, nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Muy buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita